Información del programa de pasantías Escuela de Industrial, Universidad Don Bosco. Proceso de pasantías. Se entiende por pasantías la presencia planificada, activa, supervisada y evaluada de los estudiantes de los programas de técnico en control de calidad mediante el desarrollo de proyecto empresarial, ya sea esta una empresa pública o privada, con el fin de complementar su formación universitaria. Pasos a seguir. Contacto inicial. Los estudiantes deben contactar al coordinador de pasantías de la Escuela Industrial vía correo electrónico, vía plataforma Microsoft Teams o también acercándose personalmente a la Escuela de Industrial para concretar una reunión, ya sea presencial o virtual, en la cual se expondrá la información requerida en cuanto a la asignación, registro de horas y toda la información necesaria para aperturar el expediente y dar inicio al proceso. Análisis del contenido del proyecto, carta de inicio de pasantía o proyecto a desarrollar. Dentro de la reunión con el estudiante, el coordinador expondrá el procedimiento para la acumulación de sus pasantías profesionales, las cuales deben sumar 100 horas. Por medio de un proyecto particular dentro de una empresa, el estudiante podrá desarrollar proyectos de pasantía dentro de una institución siempre y cuando el mismo abarque parcial o totalmente las disciplinas que demanda el plan de estudios. Esta alternativa posee la ventaja de que el estudiante puede desarrollar las actividades aun cuando no haya obtenido las competencias correspondientes para ello, las cuales se ganan aprobadas las asignaturas que contienen las mismas. El proyecto debe de ser desarrollado ad honorem y la empresa debe de entregar una carta formal en papel membretado con firma y sello del Departamento de Recursos Humanos, en la cual la redacción de la misma declare el nombre del estudiante, el nombre del proyecto y las actividades macro a desarrollar y el tiempo en semanas, meses proyectado. De igual forma, la empresa debe de entregar una carta al final del proyecto, haciendo constar el culmen satisfactorio del proyecto con el número de semanas, meses abordados a lo largo del mismo. Acorde al programa de la asignatura de gestión de la calidad, el estudiante en su pasantía planifica, da seguimiento, controla y mejora el desempeño de su sistema de gestión de calidad implementado en una organización, aplicando los principios básicos de la gestión por procesos y el enfoque de sistema para la gestión bajo los fundamentos de las normas ISO 9001 y 9004, a través de 20 horas de práctica profesional, que podrá realizarse tanto en empresas privadas como en organizaciones gubernamentales y sin fines de lucro. Asignatura: Gestión de riesgos laborales. El estudiante en su pasantía aplica las normas OSAS 18001, ISO 45001 y el Marco Regulatorio Nacional para evaluar los riesgos y sus factores que permitan aplicar medidas de prevención e implementar un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional a través de 40 horas de práctica profesional que podrá realizarse tanto en empresas privadas como en organizaciones. Asignatura: Gestión de auditorías. El estudiante en su pasantía implementa un programa de auditoría dentro de una organización, tomando como referencia la norma ISO 19011, Directrices para la Auditoría de Sistemas de Gestión. Un punto muy importante: en la carta de inicio de pasantías que le proporcionará la empresa, debe de estar por escrito que el proyecto es ad honorem. En caso de que el estudiante obtenga una oportunidad de pasantía empresarial que abarque las 3 disciplinas en las que se acumulará horas, la empresa extenderá una única carta de inicio y una única carta de finalización. Caso contrario, el estudiante deberá presentar una carta por cada proyecto que desarrolle. Apertura del expediente. Una vez validado el proyecto particular o el proyecto de investigación dentro de la asignatura correspondiente, el coordinador del proyecto se debe de reunir con el estudiante para aperturar el expediente del proyecto. El estudiante brinda datos generales de su perfil de estudiante y simultáneamente se procede a completar el registro en una base de datos interna de la Escuela Industrial y se da paso a la explicación de cómo se debe completar los formularios. En esta oportunidad,
se le otorga al estudiante los formatos 1, 2 y 3. El número 1 debe ser firmado por el estudiante y posee los datos generales del mismo, así como el detalle de las horas adjudicadas debido a las competencias adquiridas en proyectos empresariales ejecutados o por ejecutar. El número 2 es de uso interno de la escuela industrial y el estudiante debe imprimir 2 copias de este. Una de ellas se entrega debidamente firmada por el coordinador de pasantías al encargado de pasantes en recursos humanos de la empresa en donde se esté ejecutando el proyecto, y la segunda copia, también debidamente firmada por el coordinador de pasantías, debe ser sellada por el Departamento de Recursos Humanos de la empresa en la parte inferior del mismo, específicamente entre las firmas del director y el coordinador. Una vez obtenido este sello, el estudiante debe de entregar este formulario al coordinador de pasantías vía correo electrónico o vía carpeta Google Drive. El formulario número 3 debe ser completado por la empresa en donde se desarrolla el proyecto particular y debe ser sellado por el encargado de recursos humanos en la empresa y por el jefe inmediato del pasante. El estudiante debe de presentar un plan de trabajo a través de un cronograma de Gantt, plasmando lo que durará el proyecto. El cronograma debe estar en formato PDF y debe caber en una o máximo 2 hojas de papel bond tamaño carta en horizontal. Debe de contener un cajetín con los datos del estudiante, 2 nombres, 2 apellidos y número de carnet y el nombre del proyecto. Sumado a todo lo anterior, el estudiante también debe de presentar la hoja de vida actualizada en formato PDF. Cierre de expediente. Evaluar el desempeño de sus pasantías. El responsable de la pasantía en la empresa debe de completar el formulario número 4, realizada la asignación de puntos ponderados y la suma correspondiente. Dicho formulario debe ser firmado por el representante de pasantías a nivel de la empresa y por el jefe que lideró el proyecto. Autoevaluación del estudiante. El estudiante se autoevaluará de forma crítica e individual a través de puntos ponderados en el formulario número 5, el cual no requiere firmas ni sellos. El formulario número 6 es una bitácora que el estudiante debe de completar a medida que avanza el proyecto. Este debe de contemplar las macroactividades desarrolladas por fecha y lugar, las cuales deben de sumar el total de horas desarrolladas en la pasantía. Este formulario debe de estar firmado por el encargado de pasantes en recursos humanos y por el jefe inmediato quien lideró el proyecto. Carta de finalización de pasantía de la empresa. Este documento puede ser emitido en los siguientes 2 escenarios. La empresa en donde el estudiante se encuentra realizando la pasantía emite una carta formal en donde se redacta el culmen satisfactorio del proyecto, el nombre del mismo y el nombre completo del estudiante, así como el número de carnet. Dicha carta debe ser firmada por el encargado de recursos humanos de la empresa y sellada por el mismo departamento. Un punto muy importante. Respecto a este escenario, cabe mencionar que el estudiante debe de haber culminado todo el ciclo académico, es decir, que si decide retirar la asignatura, no se le contabilizarán las horas trabajadas y deberá volver a cursar la asignatura y aprobarla, ejerciendo las competencias integradoras del proyecto. Entrega del informe de finalización de pasantías. El estudiante debe de entregar un informe, el cual debe de contener las metas alcanzadas, los logros obtenidos y las competencias ejercidas en las actividades que aportan para culminar las pasantías. Elaboración de constancia finalización de pasantías. Cierre de expediente de pasantías. Una vez completadas las horas y registradas en la base de datos, toda la documentación se procede al cierre del expediente. Esta actividad la realiza el coordinador de pasantías, quien reúne, revisa y ordena toda la documentación del pasante y la entrega a la dirección de escuela. Elaboración de carta de pasantía. La dirección de escuela
notificará vía correo electrónico al estudiante para que pase a retirar la constancia final de pasantías personalmente al Decanato de Ingeniería. Con ello se concluye todo el proceso. Por favor, toma nota de este punto muy importante. La asignación de horas por cada proyecto de pasantía está estipulado acorde a lineamientos institucionales. Por tanto, el máximo de horas que es posible asignar a la competencia de gestión de la calidad es de 20 horas. Si el estudiante acumuló más de 20 horas, igualmente solo le serán asignadas 20 horas. El máximo de horas que es posible asignar a las competencias de gestión de auditorías y gestión de riesgos laborales es de 40 cada una. Si el estudiante en el proyecto de pasantía acumuló más de esa cantidad, únicamente le serán asignadas 40.